Estas son dos fotos de dos zonas de España, dos zonas donde predomina las actividades agrarias, dos paisajes agrarios españoles, que como podemos ver no tienen nada que ver uno con el otro. Son dos paisajes totalmente diferentes. Eso nos lleva a darnos cuenta que en España hay diferentes zonas agrarias que vamos a estudiar. Si miramos este mapa, la primera zona por la que vamos a estudiar sería la zona del norte, esta zona verde, que estaría formada por Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco principalmente. Una zona que, como ustedes ya sabéis, pues es una zona donde las temperaturas son suaves, es decir, en invierno no hace mucho frío y en verano tampoco hace mucho calor. Y llueve más o menos bastante todo el año, o sea, es una zona bastante húmeda. Además, también sabéis que esta zona es una zona bastante montañosa. Tenemos el macizo galaico y tenemos la cordillera cantábrica, dividida en los picos de Europa y en los montes vascos. Por lo tanto, el carácter montañoso empuja más a usarlo como ganadería. Las montañas son más propias para la ganadería. Y al haber tanta humedad, pues crecen los pastos de manera natural, así que la actividad principal es la ganadería extensiva de vacas lecheras en pastos naturales, típico de esta zona del norte. Otra actividad donde por lo que sea no se usa la ganadería, pues es siempre normalmente en pequeña propiedad, es decir, en minifundio y de regadío, o son cultivos húmedos. Sobre todo el maíz y la manzana son típicos del norte de España. Y claro, al ser una zona húmeda, pues el poblamiento es disperso porque podemos poner las casas donde queramos, ya que hay muchos puntos de agua. No hay una limitación ahí. Así que el paisaje típico es con las casas dispersas, cada una en su prado, o pequeñas aldeas como mucho. En el norte rural. Y también es muy típica un tipo de poblamiento disperso en el norte, que es el caserío vasco. Una casa en mitad de la propiedad agraria. Si miramos al interior de España, al centro de España, lo que sería la meseta norte, la meseta sur y Extremadura, pues ya es una zona un poquito diferente. Es una zona en la que el clima sí se extrema más, es decir, en invierno sí que hace ya un poco de frío y en verano sí que hace bastante más calor y sobre todo llueve mucho menos. Es una zona más seca y es una zona de meseta donde predomina la llanura, pues es ideal para las grandes extensiones, es decir, extensivo el cultivo de secano, sobre todo de cereales, usando barbecho, como veis, principalmente trigo, y últimamente cada vez más cebada para usarla como planta forrajera. Planta forrajera quiere decir alimento para el ganado. Pero no es el único cultivo extensivo. En algunas zonas, pues viñedos, sobre todo pues en La Mancha, y en Andalucía, en el interior, en Jaén, pues los olivares, que tanto los viñedos como los olivares son denominación de origen. ¿Qué quiere decir denominación de origen? Pues es un título que le dan los gobiernos a las zonas en las que los cultivos dan un aceite de mucha calidad o un vino de mucha calidad y que por tanto son exportados porque se venden a buen precio por todo el mundo. Así que cereal, vid y olivo, los tres productos típicos del Mediterráneo, lo que se llama la triada mediterránea: pan, aceite y vino. Cultivos extensivos y de secano. Como otra actividad más secundaria, aparte de la agricultura extensiva, pues también hay bastante ganadería tradicionalmente de ovejas, porque en Castilla hay desde tiempos del Renacimiento, hay una variedad de ovejas que da una lana muy buena, que es la oveja merina castellana. Entonces siempre pues una ganadería que pasta en pastos naturales, de calidad tanto de ovejas como en Extremadura las dehesas para la ganadería de cerdo destinado al jamón ibérico con denominación de origen, pata negra, etc.
Y bueno, al ser una zona seca, pues las casas siempre iban a juntarse todas donde hubiera un río, donde hubiera un pozo, donde hubiera un punto de agua. Así que es típico el poblamiento, el hábitat concentrado, los típicos pueblos de Castilla. Tenemos el norte, tenemos el interior. Si nos vamos a la costa, tanto el Valle del Guadalquivir como toda la costa mediterránea, como el Valle del Ebro, son zonas muy propias para la agricultura de regadío, de huertos, de policultivo. Sobre todo hortofrutícola, es decir, frutas y verduras, frutas y hortalizas, y también muchos cítricos, naranjas y limones, típicos del Guadalquivir. Las huertas de regadío, valencianas, murcianas, etc. Y que en algunos casos, como en Almería, esas huertas se meten bajo plástico para conseguir una agricultura más intensiva o para cultivar productos más tropicales. En este caso vemos fresas. Así que ha dado lugar a un desarrollo enorme porque ha sido una agricultura muy rentable. Y mirad los paisajes de plástico que se han creado por la zona de Almería, y también en Huelva hay muchos invernaderos de fresa. Esas serían las actividades principales. Como actividades secundarias, pues hay muchas granjas, pero ya estamos hablando de ganadería intensiva, de cerdos para, no para jamón, sino para carne de cerdos, sobre todo en el Valle del Ebro, en la zona de Aragón, y de aves también más por Andalucía. Granja de aves. Y bueno, el hábitat, hay pueblos por el Mediterráneo, es un hábitat concentrado porque es un seco más bien, pero también se combina con casas dispersas, hay un poco de los dos. Y además hay algunas que son muy típicas, porque en Andalucía es muy típico el cortijo, que como veis, he puesto esta foto a cosa hecha. Hoy los cortijos, que antiguamente era una casa rural donde vivían los explotadores agrarios de la extensión de viñedos, de olivares, de lo que hubiera alrededor, ahora ya se han convertido más en algo, más que rural, más en algo del sector servicio, es decir, que se alquilan con sus piscinas, sus jardines para turistas. Pero bueno, es una casa típica de poblamiento disperso de Andalucía, el cortijo andaluz. Y en Valencia, una casa típica dispersa es la llamada barraca valenciana, que es esto que veis aquí, la barraca. Y en Cataluña, la masía catalana. Esos son los poblamientos dispersos típicos del Mediterráneo. En las Islas Canarias, que sabéis que está en otra latitud, más tropical, pues son los productos tropicales, sobre todo el plátano, con denominación de origen, el plátano de Canarias, y en un poblamiento concentrado. Aquí tenemos algunas fotos del plátano de Canarias. Y bueno, pues esa sería, a grandes rasgos, la producción agraria española. Si la vemos mejor en este gráfico, casi la mitad son cereales, trigo y cebada. Y muy importante, en segundo lugar, el olivo. Pero en los últimos años, cada vez más, porque recibe subvenciones, es decir, recibe ayudas económicas de la Unión Europea, a través de una política que hace la Unión Europea para toda la Unión Europea, que se llama la PAC, Política Agraria Común a toda Europa, y se le dan ayudas a los cultivos ecológicos. Y fijaros, sobre todo, se está desarrollando mucho los dos productos estrella de la agricultura española, que son el aceite y el vino.